Entonces, vamos a abordar la conferencia en tres tópicos. Primero, un breve contexto de la historia de la comunicación, muy sucinto para entrar en materia rápidamente. Después, el proceso de diseño de contenidos. Y finalmente, vamos a hacer un ejemplo de montaje de contenidos en Wix. Cómo se puede realizar el montaje de un sitio web con las facilidades que brinda esa plataforma. Entonces, para empezar con el contexto, vamos a hablar de las etapas de la comunicación. Esto es conocido desde el autor de Marshall McLuhan, se ha abordado muchísimo en toda la teoría de la comunicación, es un teórico de la comunicación muy importante. Él divide la historia de la comunicación, bueno, y de la humanidad en, digamos que tres momentos. Él habla de la aldea tribal, del hombre alfabético y de la galaxia Gutenberg. Entonces, en la aldea tribal, McLuhan habla, digamos, de los primeros, de los comienzos de la comunicación y de los códigos que se daban en la misma. El desarrollo como de los primeros tipos de lenguaje que son como muy incipientes y demás, hasta llegar al hombre alfabético. Eso, digamos que recuerdan ustedes Mesopotamia, el origen de la escritura y después los fenicios cuando empiezan a generar los primeros alfabetos. Y después llegamos hasta la galaxia Gutenberg y entonces es una decisión importante que se da en la historia de la comunicación y en la historia de la humanidad, porque el conocimiento empieza a diversificarse, empieza a acceder la información a más personas. Al finalizar este tercer periodo que McLuhan denomina la galaxia Gutenberg, se encuentran los más media. Los más media, es decir, como todos esos medios masivos de comunicación que duplican y casi que triplican la efectividad a partir de la invención de la imprenta. Son la gran prensa, ya no la prensa como se conocía desde sus orígenes, sino la gran prensa, los grandes periódicos, la televisión, la radio, el cine, y todo permeado también por la publicidad. McLuhan, en su esbozo y su taxonomía, por decirlo así, del avance de la comunicación, llega hasta los más medios. Resalto en azul a un autor nuevo, Lev Manovich, que empieza a hablar de los nuevos medios. Los nuevos medios, ya tenemos a Internet y toda la revolución que supuso la comunicación y el desarrollo de instrumentos y de lenguajes para la Internet. Es en esta etapa en donde vamos a centrar nuestro ejercicio de hoy y comenzamos. Entonces, vamos a hablar primero del proceso de comunicación en la web, de cómo es el proceso del diseño de los contenidos. Entonces, hay tres autores, tres agentes principales, que son el comunicador, el diseñador y el usuario. Comunicador, digamos que es quien va a generar los contenidos y la información, quien desea transmitir como los intereses y las temáticas propias del ejercicio que vaya a realizar. El diseñador, que es la persona que se encarga de trabajar en toda la gestión estética y de comunicación visual. Y finalmente el usuario, que es quien decodifica toda esta producción y todo lo que se da en el proceso. Entonces lo simulamos en este mapa como con 4 momentos fundamentales. Primero, la elección de una temática. Segundo, la planeación para el desarrollo del sitio. En la planeación tenemos que ver las estructuras que se dan para planear un sitio web. El tercero, el diseño, y entonces ahí vamos a abordar las pautas de comunicación visual. Y cuarto, la usabilidad. Este concepto que es muy importante y que es fundamental en el trabajo de diseño de contenidos en la web.
La tercera y cuarta fase, por llamarlo así, del proceso que estamos adelantando está mediada por la comunicación hipermedial. Es decir, cuando se da el desarrollo y el montaje de los contenidos es fundamental tener claro el concepto de comunicación hipermedial en Internet, en los sitios web. Entonces, pasemos. Vamos al primer punto. Recuerden, estamos acá. Entonces, en el primer punto, la información que define un sitio web, es decir, cómo vamos a elegir la temática. Entonces, el ejercicio que se hace en este momento es como el tema central que se va a abordar en el sitio que se crea. Entonces, para ello, ¿qué se requiere? Un título que coincida con la URL. Es lo ideal. Es decir, que si nuestra página se va a llamar Botánica Andina, lo ideal es que la URL contenga información de ese título de nuestro sitio. En el caso de los blogs, es importante que haya un tagline donde se explicaría el tema. Es decir, dentro de nuestro blog se va a circunscribir dentro del tema de política o dentro del tema de religión. Es decir, como que haya esos grandes temas para que los metabuscadores hallen más fácil el contenido de nuestro sitio. Es importante también que haya páginas estáticas de contacto que permitan identificar quiénes son los autores, el grupo que creó el contenido, el tema fundamental del sitio y los temas que aborda el sitio. Y esto redunda en la permanencia, es decir, que haya como permanentemente contenidos, actualización de contenidos, interacción constante con otros usuarios y que haya fundamentalmente eso, actualización permanente de contenidos y constante de contenidos. Es importante, digamos, para la elección de la temática que las entradas que se hagan sean muy creativas porque como vamos a observar más adelante, la cantidad de sitios web y de propuestas que hay es inmensa. Entonces, digamos que hay que empezar a trabajar también en contenidos diferenciadores, es decir, como entradas muy creativas que permitan diferenciarnos y posicionarnos dentro del tema nuestro, de la temática en la que estamos trabajando. Indispensable también la inclusión del mix media, y es decir, los sitios a partir de la web 2.0 requieren tanto audio como video, como contenido multimedial. Es indispensable en la creación de los sitios actuales. Todo esto a partir de qué? De la interacción y de la comunicación hipermediática. Es decir, siempre vamos a estar como generando y creando contenidos a partir de hipervínculos. Esto es fundamental, digamos, ya no se trata de crear y cargar contenidos dentro de nuestro sitio, sino simplemente estar llamando constantemente plataformas y lugares que se han creado especialmente para divulgar otro tipo de media. Por eso hablamos de mix media. Entonces, para traer video, puede ser Vimeo, YouTube, estas plataformas, o Flickr para traer también galerías fotográficas y demás. Y siempre promoviendo la interacción a través de las redes sociales, que deben estar como muy conectadas con los sitios web que se proponen, bien sea un blog o bien sea un sitio web. Es indispensable que haya, aparte del sitio, esa interacción permanente con las páginas y con las redes sociales. Bueno, en relación con la planeación del sitio, necesitamos trabajar fundamentalmente el aspecto de las estructuras de información. Yo, digamos que con el profe Ricardo hemos considerado el tratamiento de dos autores. El material al final está en la bibliografía, es Diseño Digital de Javier Rollo de la editorial Paidós y Escribir en Internet de la Fundación BBVA de la Galaxia Gutenberg. Bueno, ¿qué se debe hacer en esta etapa de planeación? Definir los roles.
Es decir, que va a ser, digamos, quién en el equipo de trabajo va a hacer las veces de diseñador, quién va a generar los contenidos, quién va a organizarlos, quién va a hacer la difusión en redes sociales y quién va a liderar el proyecto. Es clave que previo a todo el desarrollo ya del sitio en tanto tal haya una definición clara de roles. Entonces, el primer ejercicio que se hizo fue seleccionar una temática. ¿Sobre qué queremos hablar? Sobre bandas de rock, sobre botánica, sobre religión, sobre educación, sobre comunicación, sobre comunidad. Y una vez definido eso, vamos a entrar a crear nuestro sitio y titulado nuestro sitio, es decir, vamos a llamarnos de tal forma y nos vamos a distinguir de las demás personas y de las demás organizaciones que trabajan en este sitio, vamos a empezar a desarrollar el nuestro. Entonces definimos esos roles de los que les hablé y vamos a comprender unos tipos de estructura que se dan para el desarrollo de sitios web. Entonces, Donald Norman propone una serie de taxonomías en relación con las páginas de Internet, cómo se pueden organizar y cómo se han organizado. Entonces tenemos al principio 3 estructuras básicas. En primer lugar, las estructuras lineales, y voy a tomar acá el ejemplo de una estudiante que envió su análisis de audio a partir de esta página. Entonces, es una estructura lineal porque, como se puedan dar cuenta, hay 4 ítems que trabaja únicamente: los videos, la cartografía, las comunidades y la presentación. Y dentro de cada ítem pues viene como el tema que desarrolla para promover su observatorio. Pero si se dan cuenta, es una estructura lineal, tiene 4 grandes temas. Y aquí los observamos. Es como la taxonomía que se hace de este tipo de sitios. Otro tipo de estructura no muy convencional, pero que se utiliza, es la estructura aleatoria, en donde el usuario ingresa y el sistema aleatoriamente puede asignar la página que él puede observar y que él puede navegar. Es decir, no hay una ruta definida ni una ruta clara. Tenemos esta página del artista Nicholas Klaus, que se llama Flying Puppet. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy moviendo el mouse. Y cada vez que clico el mouse ocurre una nueva escena aleatoria, ¿se dan cuenta? Esta página involucra sonidos, involucra movimiento. Si yo arrastro el mouse ocurren más cosas, van apareciendo nuevas imágenes. Y todo este recorrido es aleatorio. Si ustedes se dan cuenta, no hay como una ruta predefinida en donde yo ingrese y hacia donde yo quiera seguir. Bueno, vamos a detener la página. En el espacio de la conferencia estamos pegando como los sitios para que los puedan navegar después con mayor tranquilidad. Finalmente tenemos dentro de esta primera taxonomía de estructuras de navegabilidad las estructuras jerárquicas, que son las más utilizadas en la actualidad y para los sitios web, tanto para los blogs como para las páginas personales, como para los sitios corporativos y demás. El ejemplo que vemos acá es la revista The New Yorker, y observamos que hay una serie de categorías y subcategorías que se proponen dentro del mismo sitio, identificando diferentes noticias, páginas, blogs, números anteriores, historietas. Vamos a encontrar más abajo podcast y grabaciones de las que ustedes también pueden realizar en SoundCloud, que es otra plataforma que permite subir audios.
fotos de álbumes de fotos, galerías de video y demás. Entonces, como pueden ver, es muy compleja la taxonomía de este sitio y posee una jerarquía, una página principal de donde se desprenden todas estas subcategorías que estamos viendo. Aquí vemos el ejemplo de esta estructura. Dentro de esta estructura vamos a ver la siguiente taxonomía o propuesta de estructuras de navegabilidad. Recuerden que estamos, digamos, hablando desde el autor que plantea esto, Javier Royo y Donald Norman. Entonces, recordemos, vamos a centrarnos en las jerárquicas, las estructuras jerárquicas. Y dentro de las jerárquicas tenemos tres tipos. Tenemos una ancha y somera. Vamos a ver un ejemplo acá rápido de Google Art Project. Ustedes lo pueden navegar y conocer después. Aquí tenemos un ejemplo muy cortico del Museo de la Inocencia, la novela de Pamuk, de un museo que se da en Turquía. Ustedes pueden navegar acá y encontrar colecciones de diferentes museos. Vamos a entrar a otra galería, por ejemplo, a esta galería de arte urbana. Y entonces recorremos los sitios, las obras, pero teniendo presente que esta estructura siempre vamos a abordar museos. Hay una categoría principal que es el Google Art Project, en donde están donde se alojan los diferentes sitios, pero todos los sitios son museos y son como ítems autónomos que siempre regresan a esa misma categoría o gran categoría que son museos. Tenemos otro ejemplo acá con apps.co. Está abriendo en este momento mientras va cargando. A esto me refiero. 4 contenidos que están dentro de este contenido. Después de navegarlos, todos regresan a él. Esa es como la categoría. Después tenemos la otra estructura que es estrecha y profunda. Es una categoría más propia de los juegos, en donde el usuario ingresa y empieza a desarrollar, a navegar en contenidos sin demasiadas alternativas de sitios conectados a esa página. Tenemos acá un ejemplo con Runtastic. Entonces, ¿por qué hablamos de una estructura estrecha y profunda? Porque son muy pocas las posibilidades que hay de navegación a otros sitios, a pesar de que hay hipervinculación, pero el usuario se centra en ¿qué? En una serie de actividades que él va desarrollando y sobre las cuales va trabajando y en las cuales va registrando acciones y demás. Después de esto, digamos, de registrar cada una de estas acciones, perdón, el usuario puede obtener estadísticas y este tipo como de navegación, pero se centra en una sola intencionalidad. No tiene muchas opciones y no le interesa tener muchas opciones o muchos distractores de información que generen ruidos en su recorrido, en su ruta. Ese es el tipo de estructura estrecha y profunda. Y vamos a hablar de dos sitios, ya vimos el del New Yorker, pero ahora podemos volver a mirarlo, de estructura ancha y profunda, que combina como los dos aspectos más importantes de las dos estructuras que ya vimos. Ancha y profunda es un tipo de estructura de navegabilidad
muy similar a la que ustedes abordan permanentemente cuando abren El Tiempo, cuando abren El Malpensante, El Espectador, este tipo de portales. El ejemplo que tenemos acá es Hipermédula. Es un portal dedicado a la promoción de prácticas artísticas y como se pueden dar cuenta hay muchísimas subcategorías y posibilidades de navegación. Es decir, no es el usuario no se centra como en una navegabilidad mediante la cual él va avanzando y una sola temática, sino que son diferentes categorías, publicaciones, galerías, noticias, muestras, convocatorias, eh, televisión, los países en donde está, diferentes boletines. Miren esta estructura. Ingresando a cualquiera de los tópicos de este portal, nos damos cuenta que ya estamos dentro de una subcategoría de una subcategoría. Y lo único que mantiene como la conexión central para no perderse es el cabezote principal de hipermédula.org. Y bueno, algunas de las subcategorías principales del sitio. Pero entonces, ¿cómo se navega este sitio? ¿Cómo es la navegación del usuario a través de este esquema? Obviamente este árbol que hemos planteado acá, esta taxonomía, no es la de hipermédula, pero sí es como una situación ejemplar de cómo se da la navegación ancha y profunda en una estructura como esta. Es decir, se bifurcan permanentemente los contenidos y se diversifican y se hipervinculan con otros portales. Antes de pasar al tercer tópico de nuestro proceso, que es el diseño, es importante una sugerencia, y es que en todas estas estructuras siempre haya hipervínculos. Hasta antes de la web 2.0 se sugería que la navegación fuera solamente dentro del portal. Eso pues sigue siendo ideal, digamos, mantener cautivo a nuestro usuario con nuestros contenidos. Pero es importante para que el sitio esté permanentemente citado y en permanente conexión, que haya hipervinculación a diferentes portales de todo tipo, a través de toda suerte de palabras y de sitios de interés, pero que esos hipervínculos sean externos. Es el mismo ejercicio en el campus cuando ustedes ingresan una página o un trabajo que quieren que se abra, un PDF y demás. Siempre emplear la hipervinculación externa. Nunca permitir que el hipervínculo se haga fuera del sitio. Quisiera regresar acá a hipermédula un ratico para explicar esa condición. Vamos acá. Es decir, más de que me ofrece muchas alternativas, como se pueden dar cuenta acá, alternativas de todo tipo, grados. Siempre conserva el menú, el cabezote de inicio, perdón. Vamos a tomar la situación ejemplar con el periódico El Tiempo. Es decir, se generan los contenidos, se navega y demás, pero nunca se sale del sitio. Siempre hay como extensiones cuando hipervincula a nuevos contenidos, pero nunca perdiendo de vista esto, que no se va para otros lugares. Aquí estoy hipervinculando, obviamente, a una publicidad. Pero miren que no se cerró la página. Es decir, abre otro espacio y esto es como lo ideal. Exactamente, no la sobrescribe. En apariencia, digamos, es una obviedad, pero es indispensable cuando ustedes estén pensando en la construcción y en el diseño de un sitio. Porque cualquier vinculación que se haga a otro lugar dentro del mismo sitio y se sobrescriba, quiere decir que el usuario se salió del lugar en donde ustedes están. Eso es lo menos conveniente. Bueno, para el diseño vamos a tener en cuenta estos aspectos. Primero, el color
después como la diagramación, la tipografía, la fotografía, el video, la hipervinculación de la que hemos hablado, y el conjunto de esta serie de elementos que nos da posicionamiento, ¿a través de qué? De la identidad visual del sitio. Es recomendado por eso que hagan un ejercicio acerca de, bueno, qué colores y qué paleta vamos a emplear para nuestro sitio web, qué colores no vamos a emplear, qué tipografía vamos a emplear y qué recursos vamos a citar y a desarrollar para fomentar la identidad visual de nuestro sitio, es decir, que a simple vista, a golpe de vista, se reconozca el contenido que hacemos y eso nos diferencia en un escenario de hipercontenidos, en donde hay muchísimas páginas hablando y muchísimos blogs y contenidos hablando del tema que ustedes están proponiendo. Para hablar de color, digamos, no nos podemos detener acá a hablar de la teoría del color y demás, y de las implicaciones del color, que son psicológicas, semióticas y de todo orden. Pero hay dos hipervínculos que es importante que conozcan. Ricardo los va a ubicar dentro del espacio de la web para que ustedes los puedan navegar y al final vamos a entregar todos estos hipervínculos para que los puedan navegar tranquilos. El uno es ABC Diseño y en este portal vamos a encontrar todo lo relacionado con la teoría del color. ¿Listo? ¿Cuáles son los colores cálidos? ¿Qué es el sistema RGB? ¿Cuándo usar colores cálidos? ¿Cuándo usar colores fríos? ¿Qué es el matiz? ¿Para qué sirve una escala de grises y demás? Como les digo, no es necesario como tener toda la teoría del color, porque eso es labor como del diseñador visual, pero ustedes y en general los comunicadores, los usuarios empiezan a ser como prosumer. No pueden depender de un diseñador que haga, digamos, permanentemente el uso de estas herramientas, sino que ustedes ya deben tener unas nociones básicas para el desarrollo y la propuesta y la creación de los sitios. Si se dan cuenta, en esta composición que estamos planteando aquí, los mensajes están reforzados, no solo por la tipografía, sino el color. Todo lo que implica el color y todo lo que comunica el color, sin necesidad de a veces escribir nada, simplemente poniendo los elementos. Quiero que conozcan la situación ejemplar que aborda una diseñadora, se llama Silo Creativo, y a través de una situación ejemplar del buen uso y el mal uso de los colores, pueden aprender y explorar la composición. Ella toma como situación ejemplar a Burger King y a McDonald's, entre cómo es el uso adecuado de una paleta de colores y cómo es el uso inadecuado de una paleta de colores dentro de una composición o de la comunicación visual para la web. Vamos a hablar acá de un elemento de la comunicación visual y de la comunicación en general que es preponderante en nuestra era y es el pictograma. Así como se desarrolló en los orígenes de la escritura, cuando hablábamos de ese breve contexto que hicimos, todos estos dibujitos, estos pictogramas, son el origen de la escritura alfabética posteriormente, cobran vital importancia en nuestra comunicación cotidiana a través de los sitios web, de la mensajería instantánea, pero también a través de los blogs y de los contenidos que desarrollamos. Son muy importantes, ¿por qué? Porque a través de un solo icono podemos transmitir un concepto, una experiencia, una invitación, un concepto en general, reducido a un solo icono. Y eso hace que se agilice muchas veces la comunicación y que esa capacidad de síntesis potencie nuestro mensaje. Vamos a hablar acerca de la lectura en pantalla. En el periodo que se llama Galaxia Gutenberg y que es tan extenso en la historia de la humanidad que llega hasta los más media y antes de los nuevos medios, la lectura se hacía en Occidente en zigzag.
Si ven mi mouse, vamos a mirar esta página de acá, se lee así. Y siempre se centraba una mayor atención, parte del cerebro, eso se estudió muchísimo en la publicidad, en la página impar. Es la página donde el cerebro se centra más para retener información. Este era un tipo de lectura lineal anterior a la lectura que se hace en los dispositivos móviles, en donde ya no se lee linealmente, y es para el tipo de escritura que ustedes están trabajando en la actualidad, para el tipo de escritura que ustedes van a comunicar en la actualidad. Otra característica es que no se tiene el texto completo. Si ustedes, digamos, utilizaran la misma tecnología del libro traspolada de una manera literal en Internet, sería muy difícil que los leyeran o que tuvieran un público masivo, sería un público muy reducido y es una lectura que agota permanentemente al lector. Si ustedes ven los contenidos, siempre se deja una parte principal, el lead que llaman en comunicación, y la exploración para leer una lectura más extensa a través de la ventanita de ver más. Nielsen, que es un autor que ustedes han leído mucho con lo de la netiqueta y demás, recomienda para la lectura y la escritura en Internet ser breve, claro, sencillo y muy conciso. Y también escribir con hipertextos. Siempre estar pensando que la lectura, como ya no es lineal, como requiere de unas puntuaciones que conduzcan a despejar dudas. Términos que sea pertinente, sobre los que es pertinente explorar nuevas posibilidades y nuevos conceptos, se convierten en hipervínculos, que le van a permitir al lector explorar en esos nuevos contenidos sin perder el tema que está propuesto en la lectura. Este estudio, como se había hecho en la lectura y para la publicidad en revistas y demás, se hace también con los contenidos web. Y nos damos cuenta que los que están señalados en rojo, esta F que se ve acá, son los puntos de mayor atención del cerebro en la lectura de contenidos. Son los puntos sobre los cuales se acentúa. Y es una F la que se forma. Entonces, de pronto para utilizar una situación ejemplar para Guillermo que nos está escuchando, la lectura tradicional se hacía en forma de zigzag. Esa era la lectura literal. Y la lectura sobre los contenidos web, sobre las pantallas, sobre los dispositivos electrónicos, se hace generalmente en forma de F. El cerebro se dispersa más cuando está en las zonas azules. Ahí lo pueden observar en diferentes páginas. Entonces, ¿para qué se trae este elemento en esta charla? Para que cuando estén diseñando su sitio piensen que esos lugares de la F son los principales, es sobre los que hay que trabajar los titulares, las imágenes, las fotos para la ubicación. Bueno, vamos a hablar de la tipografía y hay un error común en la tipografía para los sitios web y es que cuando se ofertan familias numerosas de fuentes, se puede caer en la tentación de emplear un tipo de familia tipográfica por cada artículo que estamos presentando. Y lo ideal es que eso no lo hagamos. Como estamos en una fase, digamos, posterior a la planeación que es ya como la ejecución, el diseño del sitio, se convenga una tipografía para emplear en todos los contenidos de nuestro sitio. Una tipografía para los bodies, para los cuerpos de texto, una tipografía para los subtítulos y una que constituye el logotipo para el cabezote del sitio. Entonces acá tenemos esta composición, la tipografía que permite la jerarquía visual para orientar al lector, saben dónde se encuentra, en qué espacio de la jerarquía del sitio se encuentra dentro de la taxonomía del lugar que se construyó. Hay dos consideraciones que es importante que tengan para cuando vayan a elegir la familia tipográfica. Para las lecturas largas, que son ya muy extensas, se recomienda los tipos con serifas, como lo que vemos acá.
familias tipográficas como la Roman, la Times New Roman, Garamond y demás. ¿Por qué? Porque en las lecturas muy extensas, las serifas lo que hacen con los ojos es descansar la mirada para no agotarla. Pero cuando son lecturas cortas, textos cortos, se recomiendan las tipografías de palo seco. Los textos breves, como hemos podido ver a través de esta charla, son por excelencia los de la web y los de los sitios web. Entonces, por tanto, se recomiendan los tipos de palo seco para los textos de la web. La fotografía y el video como elemento final. Es importante siempre trabajar bajas resoluciones, pero optimizar la calidad de las imágenes. Resoluciones de 72 es lo más recomendado para Internet, sin que afecte mucho la calidad de las imágenes que vamos a subir, evitando al máximo que salgan imágenes pixeladas y demás. Y también que en la composición permitan ser versátiles para visualizarse en cualquier dispositivo. Cuando hay imágenes demasiado pesadas y con una resolución casi que para imprenta, no permite que identifiquemos rápidamente el sitio, y cuando no podemos acceder fácilmente a los contenidos, ¿qué pasa? Pues el usuario se va. Eso es algo que se debe evitar a toda costa. Importante embeber los videos. Acá vamos a dar un ejemplo de cómo se embebe un video. No salimos del sitio, pero el video está construido y está subido en YouTube. También en Vimeo o en cualquier plataforma que permita el subir contenidos a la web. Como vamos a ver en el ejemplo bueno, ahí seguimos, el video es de los Chemical Brothers y Ricardo también lo va a pegar en el sitio. Ahora Ricardo nos va a hablar digamos, vamos a poner un ejemplo pequeñito de cómo en la plataforma de Wix vamos a embeber videos y audios sin que se salgan del sitio, es decir, no se cargan a nuestro sitio ni a nuestro blog, pero permiten acceder de una manera fácil y rápida a los contenidos que tenemos ahí. Recuerden que cuando empezamos la charla hablábamos de los media mix, y eso es como una cualidad indispensable en la era de la comunicación digital que estamos viviendo. Llegamos al último tópico de nuestro proceso. Vamos a devolvernos un poquito. Aquí estamos. Ya abordamos la temática, ya elegimos un tema, la comunicación en la era digital. Ya planeamos el sitio, elegimos un tipo de estructura y de jerarquía. Desarrollamos el diseño, es decir, tomamos los elementos necesarios para generar las pautas de la comunicación visual con nuestro usuario. En ese momento empezamos a proponer una arquitectura y a desarrollar el montaje de los contenidos que tenemos, y llegamos a la parte más importante, la usabilidad de la comunicación hipermedial. ¿Por qué la más importante? Porque es la que va a permitir que el usuario se interese en nuestros contenidos, los desarrolle, los aborde, y generamos como esa identidad visual, ese posicionamiento que necesitábamos y del que hablábamos al comienzo. Vamos a ir rápidamente a la última parte. Bueno, la usabilidad. Acá tenemos una aproximación de las tantas definiciones que hay. Básicamente refiere a qué? A la forma ideal del diseño de contenidos web para que el usuario tenga una experiencia agradable, en la que se sienta partícipe de los contenidos que está explorando, pero que también puede desarrollar e interactuar. Voy a leerla.
La usabilidad es la disciplina que estudia la forma de diseñar sitios web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de manera más fácil, cómoda e intuitiva. Y agrega que la mejor forma de crear un sitio web usable es realizando un diseño centrado en el usuario, diseñado para y por el usuario, en contraposición a lo que podrá ser un diseño centrado en la tecnología o uno centrado en la creatividad o en la originalidad. Lo ideal siempre es que en el momento actual y en la coyuntura en la que vivimos de la web 2.0 y casi que también 3 o el Internet de las cosas, es ideal que el usuario sea partícipe de la comunicación que se está proponiendo. Y por eso es indispensable que nuestro sitio, después de pasar todas esas etapas de creación y de diseño, estén conectados también con las redes sociales y con estos elementos que permiten una interacción constante de comentarios y desarrollo de contenidos también por parte del usuario, como lo ilustra la gráfica. Acá vamos a hablar como situación ejemplar de un blog colombiano sentado en su silla verde, un blog de moda. Y este decálogo lo propone Cristina Gorris de la Cal, en el libro del que hablamos al comienzo de Escribir para Internet, de la galaxia Gutenberg. Entonces, primero, antes de comunicarnos, conocer la audiencia, a quién le vamos a hablar. Tener en cuenta que el tiempo de lectura en la web y en este tipo de dispositivos es muy limitado y el usuario está permanentemente saltando de contenidos, está en múltiples escenarios y por tanto el tiempo que tiene para destinar a la lectura de nuestros contenidos es muy corta. Y esa es una consideración que se debe tener en cuenta cuando estemos haciendo el desarrollo de contenidos. La navegación debe ser fluida mediante el uso correcto de los titulares, los cuerpos de texto y las palabras claves de cada artículo que propongamos. Deben tener en cuenta que se debe escribir el 50% de lo que usted escribiría en papel, partiendo de esa base cada vez que vaya a desarrollar un contenido para un sitio web o para una comunicación web. No se puede, digamos, desarrollar el mismo esquema porque, como ya lo vimos, el tipo de lectura es muy diferente al tipo de lectura que se hace en dispositivos electrónicos y en la web. O en la experiencia interactiva y de Internet que vivimos en la actualidad. Procuren emplear un español neutro, porque, perdón, los contenidos que desarrollan ustedes no son en esta era y en esta coyuntura y en este contexto de la 2.0 para su región o para su barrio o para su localidad. Cuando ustedes desarrollan contenidos y los suben a la red, están hablando en una era que tiene un alcance global. Y para ello lo ideal es escribir en español neutro, evitando al máximo como los regionalismos o las palabras, digamos, que requieren una decodificación muy elaborada. Crear contenidos accesibles al mayor número de usuarios, y esto implica que también el desarrollo que se da en la actualidad de los sitios contemple también una serie de tecnologías que deben tener en cuenta a personas que no pueden escuchar, o a personas que no pueden observar, o personas que requieren una serie de ayudas para comprender los contenidos que se están presentando. Esto es fundamental, cuidar la forma y la ortografía. Esto redunda en el prestigio que tienen los generadores de contenido para que los mensajes tengan y recuerden que los mensajes siempre tienen como una trascendencia global y esto repercute necesariamente en el prestigio de la comunicación que ustedes están presentando. Igual que el español neutro o el castellano neutro que se recomienda, se sugiere no usar términos políticamente incorrectos para temas sensibles. Una situación ejemplar, o por ejemplo el racismo,
términos xenófobos, temas xenófobos abordados de una manera, digamos, inadecuada. Emplear las normas de la netiqueta. Los usuarios de la plataforma web en la UNAC tienen clarísimo cuáles son estas normas y para qué sirven, cuál es el sentido de la netiqueta y cómo se debe aplicar en el desarrollo de los contenidos. Y finalmente en el decálogo, algo que conjuga como todos los elementos, que es propender por un estilo propio, un estilo como diferenciador, que les permite a ustedes tener un know-how y una reputación que los diferencie de los demás contenidos que están abordando la misma temática de ustedes. Es importante que le demos una mirada rápida a este sitio web. Sentada en su silla verde, que Ricardo lo compartió en el chat. Vemos un titular, sentada en su silla verde, principal, que es el nombre del sitio, con una tipografía acorde con y coherente con la temática que trata. ¿Cuál es la temática que trata? La moda. Son temas de moda y de diseño textil. Entonces pueden ver que toda la iconografía está presentada como si fueran bocetos. Los titulares inmediatamente lo llevan a uno a explicarle de qué le van a hablar y cómo le van a hablar. Miguel Mesa, un transgresor de 20 años. Y le van a hablar de Miguel Mesa. Aquí vemos el lead pequeñito de la noticia. Y si queremos seguir leyendo, si nos interesa, pues ya entramos y vemos todo el artículo. ¿Listo? El manejo de las fotografías que abren rápidamente, que no son fotografías pesadas y que están como demorándose en abrir, no nos saca del tema central del blog y de la página. Y acá encontramos la hipervinculación a esa interacción permanente con el autor a través de, en este caso, de Twitter, como nos vemos acá, del Instagram, como lo vamos a ver acá abajo de la página, y de Facebook. Ven que esta es una lectura un poquito extensa. La tipografía que está empleando es una tipografía de palo seco, en donde entendemos fácilmente que esta es la tipografía de los contenidos, la misma en todos los artículos, si se pueden dar cuenta. La tipografía de los subtítulos, la fecha en que se publicó y quién lo publicó, Rocío Arias Hoffman. El fondo blanco para generar un buen contraste con espacios negros en los laterales. Y un menú lateral, si se dan cuenta, está como permanente. Después ya ustedes tendrán tiempo de explorar el sitio y de identificar como características importantes de lo que se habló acá en la comunicación efectiva de Internet. ¿Qué es importante para esto? Digamos, para captar, para persuadir la elección del usuario o del lector o del sujeto que aborde nuestros contenidos. Algo que en el periodismo se ha manejado desde hace mucho tiempo y es el esquema de la pirámide invertida. Entonces, para los textos que ustedes desarrollan es fundamental, primero, tener un título muy creativo, contundente y atractivo y persuasivo que lleve al lector a involucrarse con el tema. Tener un lead que nos responde las preguntas de qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. ¿Recuerdan las preguntas W que vieron en los contenidos, en la escritura para periodismo y demás? Aquí se aplica. El lead es fundamental, es el párrafo principal de nuestros desarrollos de texto en Internet. Y después ya pasamos a la información de apoyo, ya el desarrollo del contenido. Si al usuario le interesa, lo va a leer. Si no le interesa, queda descartado, simplemente ya llegó hasta el lead. Lo ideal es que llegue hasta la información secundaria. Este esquema de pirámide invertida no solamente funciona para los más media, es decir, para la gran prensa, así escribía, no sé, Capote y los demás grandes de la crónica y este tipo de cosas,
Sino que en la actualidad, además de la pirámide invertida, debemos tener en cuenta que no tenemos un lector estático que se va a quedar en el título, el lead y la información de apoyo. O sea, lo ideal es que hiciera esto, pero sabemos que hace esto y sale para acá, y sale para acá, y sale para acá. Vamos a tomar como ejemplo a la revista literaria Etiqueta Negra, la revista peruana. Y ahí vamos a ver cómo un buen ejemplo de titulares y de esta pirámide invertida de la que hemos hablado. Entonces, la señora del café y el señor de los enchufes. Y hay una página de apoyo inmediatamente. Si a usted le interesa, llega ahí y le dan el lead y usted verá si la lee o no la lee. El último capítulo del Chavo del Ocho. Y usted lo ve ahí. En México los críticos y los intelectuales no lo quieren. Los estudios de televisión. De los estudios de televisión, Chespirito se ha retirado a su casa para escribir poemas con rimas cándidos y ensayos. Vive con la gran compañía de su esposa, doña Florinda, y ya no le basta la herencia sentimental de sus programas. Parece que Roberto Bolaños quiere que lo recuerden también como un ciudadano y sobre todo como un intelectual. ¿A usted le interesa eso? Lea la historia y ahí baja y desarrolla todo el contenido. Entonces ahí tenemos el esquema de la pirámide invertida. Vamos a leer este de Juan Villoro, en que el último hombre muere primero y el lead. Si a usted le interesa, entonces Robert Enke, uno de los arqueros de la selección alemana, se suicidó lanzándose a las líneas del tren. Los porteros felices son una minoría. ¿Cuál es la maldición de cuidar una puerta abierta? Ese es un gancho inmediato. Usted ya se interesó y abrió la historia. ¿Qué tenemos ahí? El esquema de la pirámide invertida. Un titular persuasivo, un título persuasivo, el lead que nos dice qué es lo que pasa, el suicidio de un arquero, y entonces vamos ya al desarrollo, a la información de apoyo. Aquí está la imagen de Enke y el texto de Juan Villoro. Miren, con datos, hay en algunos apartados de la crónica datos, la posibilidad de que el lector interactúe. Entonces, qué bien escribe Villoro, no voy a leer la otra. Un golazo de arquero, bueno, además, le envían videos, vea, le envían videos que complementan la crónica, es decir, el autor ya no es, digamos, un ser que entrega y listo, sino que es un sujeto que se tiene que involucrar permanentemente con los lectores y sus contenidos. Pueden, explorar esta página es muy interesante, pues es una página de literatura y es un buen ejemplo de cómo escribir y redactar contenidos para internet. Miren, está el petiso orejudo, el niño que mataba niños. Y ahí está el lead, les va a explicar y ya nomás. Un experto en ángeles y santos persigue a ladrones de libros. Entonces, es el ejemplo ideal de cómo desarrollar el esquema de la pirámide invertida para los contenidos web. Perdón, ya seguimos. Después de ver el esquema de pirámide invertida y de tener en cuenta el decálogo para la producción de contenidos dentro de la usabilidad, vamos a otro decálogo, no mentiras, tiene 9 puntos, en el que se acentúan características de las que ya hemos hablado, pero es importante volver a mencionar. Son las claves para la redacción de los textos en la web. Entonces, primero, seguir las pautas de usabilidad. Como pudimos ver en el ejemplo de Rodrigo Fresano, de Juan Villoro y esas crónicas, ya el lector no es un lector tan pasivo, sino que es un lector que tiene la posibilidad de comentar, de aportar, de entregar, digamos, de contradecir a veces los mismos datos o las mismas cifras, por ejemplo, que pueda dar el escritor. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta que la
las normas y las pautas de la usabilidad. No se escribe ya como se escribía para los libros. Se debe procurar por redactar titulares descriptivos con palabras claves, y yo agregaría también titulares creativos que inviten y que persuadan al usuario para acceder a la información, al lector. Incluya las conclusiones en el lead. Bueno, pues ya lo vimos, el esquema de la pirámide invertida. Tener siempre información atrayente en el contenido. Si ya pensamos muy bien, todo esto es como una cadena en la que no se debe descuidar ningún paso. Si elegimos muy bien la temática, tenemos claro el grupo objetivo al que nos dirigimos, el lector al que nos dirigimos, la persona que está interesada en los contenidos que nosotros estamos produciendo. Entonces tenemos que procurar porque esos contenidos siempre sean atrayentes para ese lector. Redacte con párrafos breves, de una sola idea. Recuerde que es imposible la lectura, pues no es imposible, pero no es lo adecuado, lo ideal, esas lecturas demasiado extensas, con párrafos demasiado extensos en la web. Siempre párrafos breves y con una sola idea. Estamos hablando acá en un sentido general, digamos, si ya se quieren hacer ejercicios literarios o artísticos o plásticos, pues desde luego que se pueden escribir textos gigantescos y extensos. Pero aquí en nuestro ejercicio puntual de creación de diseño de contenidos para la web no es lo ideal. Bueno, el diseño sencillo, procurando siempre la jerarquía visual y un solo tipo de fuentes, permitir siempre la intervención de la audiencia, promover la interacción, algo que puede generar también fidelidad con el usuario y con el lector, es que ellos puedan interactuar, puedan expresar su opinión, complementar la lectura, complementar los contenidos, responder los contenidos, estar en permanente interacción con la persona que trabaja el desarrollo del sitio que estamos trabajando. Bueno, la bibliografía la vamos a copiar después otra vez en el chat de la webconferencia. Básicamente nos hemos basado en Diseño Digital de Javier Rollo. Es un texto que si lo pueden conseguir es ideal. Habla de todo el paradigma del ciberespacio, de la historia del diseño digital, y realiza un trabajo como muy juicioso de cómo hacer contenidos para la web, no solamente desde la óptica del diseñador, sino del comunicador. Y un manual muy sencillo que se llama Escribir en Internet, guía para los nuevos medios y las redes sociales. Si lo encuentran en la web, en PDF. Muchas gracias y